Hola amigos, este es un nuevo episodio de Mitos Macabeos, relatos de historias contadas desde Macas, Morona, Santiago, Ecuador. En esta ocasión, la radionovela que escucharán se titula Se ahogó el maletín. Te invitamos a que escuches de principio a fin y la compartas. Un aporte de la Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago y el proyecto de gestión de procesos artísticos. Bienvenidos a Mitos Macabeos. Había una vez una compañía petrolera que llegó al Ecuador en 1928, es decir, hace 100 años. Según la historia, esta compañía se quedó en nuestro país hasta 1957. Shell Oil Company fue la primera compañía petrolera que exportó 42 millones de barriles de petróleo de la península de Santa Elena. La compañía Shell fue concesionaria del gobierno por 2 millones de hectáreas en la Amazonía. Era el año 1937 que llegan a nuestro oriente. Por aquellos días había una pequeña comunidad de nombre Cuchillo Mondongo. Le bautizaron así, Cuchillo Mondongo, por la cantidad de puercos salvajes y saínos que los cazaban a pocos kilómetros de la capital de la provincia de Pastaza, hoy la ciudad de Puyo. La misma comunidad le cambió de nombre y lo llamaron La Shell. La compañía petrolera Shell fue el inicio del progreso de estas olvidadas tierras. A poco tiempo, en 1939, el Oriente abandonado tenía su primer campo de aviación en la Shell. Lo llamaron Río Amazonas. Luego ya no fue un mito, se construía la carretera a Baños. La Shell era el centro de operaciones de la empresa petrolera. Pronto, Maca, Sucúa, luego Gualaquiza, en base a Mingas y el aporte ciudadano, empiezan a salir de ese abandono de todos los gobiernos de ese entonces. Pequeñas naves de guerra llegaron a sus inauguraciones, como el reconocido AT-6, el coronel Edmundo Carvajal, pero ya en 1942, la compañía Tao del teniente Gonzalo Ruales llevaba a los primeros pasajeros hasta la Shell. Luego ya le permitieron aterrizar en Quito. ¿Quién creyera que hasta las piedras llevaban a Tailla para poder crear un pequeño aeropuerto? Las ilusiones del trabajo remunerado en el Oriente llegó con la compañía Shell. Se reclutaba personal de todas partes y especialmente de Macas y otros lugares sin discriminación. Colonos, mestizos y nativos shuar eran parte de la compañía. El trabajo constituía mucha emoción, aunque también muchos sufrimientos en la espesa montaña. Así llegaron a Tailla, atravesando ríos, venciendo peligrosos reptiles y animales salvajes, insectos inmisericordes y las enfermedades. Cayetano, un ciudadano shuar, nos relataba lo que otros callaban. Vivencias y anécdotas en el entorno de la selva ecuatoriana. Pero la compañía Shell pagaba en dólares o su equivalente en sucres, conocidos en ese entonces como ayuras. Nunca faltaba el salario que puntualmente mes a mes llegaba al trabajador.
Era un privilegio trabajar en una empresa extranjera con buenos sueldos y un buen trato al trabajador ecuatoriano. Cuenta Cayetano que muchos trabajadores eran ciudadanos conocidos y ocupaban buenos cargos. La compañía Shell realizaba trabajos de exploración en varios puntos de la región oriental. Así conocieron la existencia del codiciado oro negro en las tierras de Taisha. El capitán Taish, nativo achuar, les dio la bienvenida a los extranjeros. Pero la comunidad nativa no estuvo de acuerdo. Entonces se trasladaron a la margen derecha del río Huampín. Ya casi 10 años habían pasado, pero al fin lograron perforar varios pozos de petróleo. Algo no fue favorable para la compañía Shell. El petróleo era pesado y su exportación era muy dificultosa. Los trabajadores que pasaban tan bien se tornaron pesimistas al conocer que se quedarían sin trabajo. Cayetano nos hacía memoria de uno de los conocidos jefes de nuestra provincia. Era el pagador de los empleados y trabajadores. Todos los meses acostumbraba a salir a las oficinas a llevar las valijas de dinero para cancelar los sueldos a los trabajadores. Esta vez el pagador no llegó a tiempo. La compañía petrolera anunció que finalizarían los trabajos de exploración. Fue el año 1949 y a los 10 años de trabajo abandonaron el lugar, sellando los pozos petroleros hasta una próxima oportunidad. Todo estaba concluido, pero el pagador no llegaba. Como que todo estuviera fríamente calculado, pues sin sus salarios y liquidación, nadie regresaría a casa. Al fin, se conoció que el pagador estaba por llegar. Un canoero dio aviso que la canoa en la que cruzaba el famoso pagador sufrió un percance. La corriente del río volteó la canoa y los sueldos, como en nuestros tiempos. A lo mejor fue parte de una buena comedia. Pero el dinero que venía en el maletín se hundió en las aguas de aquel río. El imaginario de los trabajadores no quería pensar en lo peor. Por supuesto, nativos y colonos eran buenos nadadores y resolvieron apoyar la búsqueda del maletín con muchísimo dinero. Allí, en medio del furor del río y las inclemencias de la selva, sin importar el mal tiempo, arriesgaban sus vidas en la búsqueda del botín antes que llegue al río Amazonas. El pagador tenía en sus manos el maletín que causaba emoción y expectativa en la jungla. Los trabajadores estaban emocionados. Pero otra vez la desilusión. El gran maletín fue abierto y allí estaban las valijas. Y en su interior no estuvo el dinero, solo unas grandes y pesadas piedras. Seguro, por esas piedras pesadas se hundió el maletín. La desilusión y tristeza llegó especialmente a los más humildes de ese tiempo. Nadie sabía nada. ¿Qué pasó? ¿Quién puso esas piedras y se llevó el dinero? Indignados por esta tragedia, la gente retornó a su lugar de origen para contar el increíble suceso del hombre del maletín.
Poco tiempo después contaba Cayetano que en una floreciente ciudad se invertía mucho dinero, se levantaban los primeros complejos de diversión. El tiempo pasó, el famoso pagador había fallecido, y no con tanta dicha por su desdichada conciencia. Nadie se lleva nada que pertenezca a esta tierra. Si alguien sabe de esta historia, a lo mejor es pura coincidencia. Gracias por acompañarnos en nuestra quinta historia del programa Mitos Macabeos. Esperamos que esta historia bajo el título Se ahogó el maletín haya sido de tu agrado. Déjanos tus sugerencias, envíanos tus historias a mitosmacabeos@gmail.com. Y recuerda que no se puede creer en todo lo que se escucha, pero sí tener una pequeña duda de que esto pudo haber sucedido. Un aporte de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo de Morona, Santiago, en el proyecto de gestión de procesos artísticos. Mi nombre es Daniel Noguera y te espero en una nueva edición. Si te ha gustado esta radionovela, te invito a compartirla y a reaccionar en este post. Hasta la próxima.